En el gélido silencio del espacio, la Tierra pendía como un adorno olvidado, marcada por cicatrices, maltratada y abandonada. Lo habían llamado un veredicto de paz, una sanción necesaria. Pero para Daniel Rage, capitán del Arcángel, era un exilio, puro y brutal. El Consejo Galáctico lo había adornado con discursos ceremoniales, sutilezas diplomáticas y un arrepentimiento artificial. Pero al final del día, habían empujado a una especie entera fuera del núcleo galáctico y habían cerrado la puerta de golpe tras ellos. Daniel todavía recordaba el momento en que el acceso de la humanidad a los corredores de hiperlíneas fue revocado. Uno por uno, los portales de salto que rodeaban la Tierra parpadearon en rojo, y luego se apagaron. No entraban naves, no salían naves. El comercio se detuvo. El apoyo se detuvo. Los embajadores nunca regresaron. Incluso los sintéticos, los amados emisarios neutrales del Consejo, apagaron sus relés y abandonaron la órbita. La Tierra estaba sola. ¿La razón? Un incidente en Cygnus 9. Una colonia minera operada conjuntamente por humanos y trabajadores trexianos. Una pelea que se volvió mortal. El hijo de un noble trexiano terminó empalado por un exotraje humano. Un accidente, había leído Daniel en los registros, aunque a nadie pareció importarle. Esa única muerte lo deshizo todo. El Consejo celebró juicios que eran una burla a la justicia. Los representantes de la Tierra fueron silenciados, ignorados, superados en votos a cada paso. Y luego llegó el veredicto. Suspensión indefinida de la red galáctica. Reclasificación. Especie de origen aislada. Para ellos, la humanidad era un problema que necesitaba ser puesto en cuarentena. Pero olvidaron una cosa. Los humanos no mueren en silencio. El Arcángel fue construido durante ese amargo silencio. Un crucero interestelar superpesado unido por la desesperación y la ira. No fue sancionado por ningún gobierno de la Tierra, porque estos se habían derrumbado tras las consecuencias. Nació de las cenizas gracias a ingenieros de chatarra, físicos renegados, almirantes desertores y científicos exiliados, un Frankenstein de metal, plasma y determinación. Daniel estaba de pie en la cubierta de observación de proa, mirando hacia la oscuridad infinita. Su rostro, curtido más allá de sus 38 años, mostraba unos ojos hundidos que escudriñaban el horizonte como si esperara que las estrellas se apagaran ante él. Una cicatriz le recorría desde la sien hasta la mandíbula, un recuerdo de los disturbios en Nueva Ginebra durante la guerra por los alimentos. Ya no llevaba uniforme, solo ropa de faena negra y un abrigo grueso forrado con malla de blindaje. Allí fuera no había códigos de vestimenta, solo supervivencia. Detrás de él, la nave pulsaba con vida. La mitad de la tripulación estaba compuesta por oficiales entrenados, el resto por exprisioneros, mercenarios y gente que lo había perdido todo. Una nave de huérfanos y marginados. Y sin embargo, se movía como una bestia, implacable y hambrienta. Las comunicaciones crepitaron. Capitán, hemos completado el escaneo del sector 8 Gamma. Encontramos un carguero trexiano abandonado. Parece listo para el saqueo. Daniel no sonrió, pero su voz se tensó con algo frío y peligroso. Envíen a los equipos de abordaje. Tomen todo. Dejen un mensaje. No necesitó dar más detalles. Sabían a qué se refería. Quemar una marca en el casco. La silueta de una mano humana con 3 palabras en antigua escritura terrestre. Lo recordamos todo. El Consejo creía que el exilio los quebraría. Que sin comercio, tecnología y tratados, la Tierra se pudriría hasta volver a ser polvo. Pero lo único que hizo fue endurecerlos. Empezaron a construir sus propios portales, improvisados con esquemas robados y piezas rescatadas del mercado negro. Empezaron a forjar alianzas en los márgenes. Las especies que el Consejo consideraba indeseables, primitivas, volátiles. Y lentamente, sistema por sistema, la humanidad comenzó a extenderse. No a través de la diplomacia, sino a través del poder, de asaltos calculados, emboscadas despiadadas y ofertas demasiado tentadoras como para rechazarlas. Permítanos atracar o reduciremos sus lunas a cenizas. Esa era la nueva diplomacia. A Daniel ya no le importaba la paz.
La paz fue lo que les consiguió una puñalada por la espalda. Solo le importaba una cosa: asegurarse de que las estrellas supieran que la humanidad no estaba muerta, solo esperaba. Y ya se habían cansado de esperar. Mientras el Arcángel giraba sus motores hacia el siguiente sistema, una ruta comercial cerca del cúmulo de Marra, los pensamientos de Daniel se desviaron hacia los miembros del consejo que se habían enfrentado a él en el último tribunal. La forma en que hablaban con acertijos y falsa preocupación, sonriendo mientras lo botaban a él y a su especie fuera de la existencia. Algún día, pensó, algún día volveremos, pero no para suplicar, no para explicar, para conquistar. Se apartó de la cubierta de observación y caminó hacia el puente. Fijen el rumbo, dijo. El próximo objetivo es un depósito de combustible. Respaldado por el consejo. Hagan que sea ruidoso. Porque si no escuchaban a la razón, aprenderían a temer el sonido de la venganza llegando con motores humanos, gritando a través del espacio. El silencio antes del ataque era siempre la peor parte. Daniel estaba sentado en la silla de mando del Arcángel, tamborileando los dedos sobre el reposabrazos de acero mientras la nave avanzaba bajo un camuflaje total por el borde del cúmulo de Marra. Ante ellos se encontraba un depósito de combustible, CXS-7, una instalación controlada por el Consejo que orbitaba un cinturón de asteroides rico en respiraderos de plasma. El tipo de lugar que mantenía sus flotas en funcionamiento, sus imperios a flote. Estaba tripulado por especies de bajo nivel bajo contrato y custodiado por 3 fragatas de patrulla. Nada del otro mundo. Se suponía que era un lugar seguro, sin importancia. Ese fue su primer error. ¿Estado?, preguntó Daniel. El teniente Merrick, su oficial de armas, no se giró de su puesto. El camuflaje se mantiene al 98%. Sus sensores no han detectado una mierda. No hay señales de socorro. Están a oscuras. Y el equipo de abordaje se está preparando. Escuadrones Alfa y Bravo, 40 hombres en total. Le tienen muchas ganas a este. Daniel asintió. Que se lo queden. Sin prisioneros, sin advertencias. No hubo aplausos, ni gritos de guerra, solo el frío acuerdo tácito de que esto era justicia. No diplomacia, no guerra, retribución. Cerró los ojos por un momento. Detrás de ellos, la tierra todavía ardía, no con fuego, sino con podredumbre. La mitad del planeta era inhabitable ahora. Los sistemas climáticos se habían colapsado. La comida se racionaba a punta de bala. Las naciones se volvieron contra sí mismas cuando las cadenas de suministro galácticas fueron cortadas. Los débiles morían en las calles. Los fuertes saqueaban lo que podían. Y el Consejo lo llamó selección natural. Dijo que la Tierra no había demostrado una alineación moral suficiente para la reintegración. Como si fueran un experimento de laboratorio que salió mal. Pero la Tierra no murió. Se adaptó. Y ahora estaban aquí fuera, en su oxidado cementerio de naves armadas, y seguían avanzando. Preparen las cápsulas de salto, dijo Daniel. El Arcángel se inclinó ligeramente mientras sus bahías inferiores se abrían. 2 cápsulas, armadas con propulsores perforacascos y transportando a 20 guerreros cada una, se desprendieron del tren de aterrizaje como tiburones silenciosos en el océano negro del espacio. 30 segundos para el impacto. Daniel se levantó y caminó hacia el visor, observando el depósito girar lentamente debajo de ellos como un animal indefenso. Este era el segundo ataque de una cadena. El primero fue el carguero trexiano. Despojado, marcado y dejado a la deriva. Ahora esto. Después de esto, sería una estación de retransmisión en territorio neutral. No solo estaban contraatacando. Estaban abriendo un camino. Cada movimiento diseñado para enviar un mensaje. Ya no estamos pidiendo permiso. Las cápsulas impactaron. La señal se encendió en la pantalla. Las cámaras de los cascos parpadearon mientras las tripulaciones abrían una brecha en el casco del depósito, irrumpiendo en los pasillos. Gritos en múltiples idiomas llenaron las comunicaciones. Disparos, alaridos, el zumbido de cuchillas electrificadas rasgando los bots de seguridad del Consejo. Pero los ojos de Daniel estaban fijos en una cosa. Una cámara de esquina que mostraba al supervisor de la estación.
Un burócrata velari con 2 pares de ojos y una barriga llena de privilegios, acurrucado detrás de una consola, balbuceando en una unidad de comunicaciones que no estaba conectada. Daniel apagó la señal. 10 minutos después, la voz de Merrick llegó. Está hecho. Todo nuestro. Estación asegurada. Células de combustible intactas. La hemos marcado. Daniel no preguntó por el recuento de cuerpos. No lo necesitaba. Detonen los propulsores de respaldo. Dejen el reactor principal intacto. Que vengan a por lo que queda. Luego bajó a las cubiertas inferiores. Le gustaba estar presente cuando su tripulación regresaba. No era por celebración. Era por respeto. El equipo de abordaje entró tambaleándose, con las armaduras chamuscadas, las botas manchadas de sangre resonando en el suelo, los ojos vacíos pero hambrientos. Algunos llevaban botín, tecnología alienígena, tablillas de datos del Consejo, raciones robadas. Otros simplemente arrastraban a camaradas heridos por el suelo de metal sin hablar. Merrick se acercó. Su rostro estaba pálido, pero su voz era de acero. Tenían niños en las cubiertas de servicio. Daniel se detuvo. Civiles, familias de contratistas. No del Consejo, de especies mixtas. Y neutralizamos la amenaza. No hay supervivientes. Daniel lo miró fijamente por un momento y finalmente asintió. No es nuestro trabajo criar a la galaxia. El Consejo puso las reglas. Nosotros solo seguimos su ejemplo. Merrick no respondió. Simplemente se alejó, con el casco bajo el brazo, una mancha de sangre en su mejilla. Esa noche, Daniel se sentó solo en sus aposentos, reproduciendo los datos del asalto. Cuanto más lo veía, más insensible se volvía. La forma en que gritaba el personal de la estación. La forma en que algunos suplicaban en lenguas que su traductor no reconocía. La forma en que una pequeña criatura, algo entre un roedor y un niño, se arrastraba sobre el cuerpo de un supervisor muerto, tratando de alcanzar un botiquín caído. Se obligó a verlo 2 veces. No tienes derecho a apartar la mirada, se dijo. No si eres tú quien da las órdenes. Pero debajo de la insensibilidad, algo más se agitaba. No culpa, no piedad, determinación. Este es el precio, pensó, por lo que nos hicieron. Por cada niño de la tierra que murió de hambre porque cerraron nuestras cadenas agrícolas. Por cada colonia que se pudrió cuando retiraron a sus médicos y nos dejaron morir de la fiebre roja. Por cada voz que fue ignorada en esas cámaras, cada súplica ridiculizada. Nos obligaron a convertirnos en esto. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe, fuerte, insistente. La puerta se deslizó para revelar a la comandante Rey, su segunda al mando. Una mujer delgada con ojos de cuervo y manos que solo temblaban cuando no sostenía un arma. Hemos interceptado comunicaciones del Consejo, dijo, entrando. Tienen 3 flotas en alerta. Una ya ha sido redirigida para patrullar este sector. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia la estación de retransmisión. Nuestro próximo objetivo. Él sonrió. Y no fue una sonrisa amable. Bien. Que vengan. Ella vaciló, y luego añadió. Hay más. Un mensaje encriptado. Un antiguo código terrestre, desde el espacio profundo. El cuerpo de Daniel se tensó. ¿Qué tipo de código? Militar. Obsoleto, pero humano. Definitivamente humano. Se levantó. Llévalo al puente. Despierta a la IA. Desencriptación completa. 20 minutos después, las luces del puente se atenuaron mientras el núcleo de la IA se activaba. La pantalla principal de la nave parpadeó con estática antes de mostrar una escritura verde. Prioridad roja. Origen de la señal. Sector desconocido 01199. El mensaje dice así. A cualquier nave humana que reciba esto. Sobrevivimos. No nos aniquilaron a todos. Estamos aquí fuera. Estamos construyendo algo más grande. Algo que no pueden detener. Encuéntrennos. Fin de la transmisión. La sala quedó en un silencio sepulcral. Daniel permanecía congelado, con el pulso martilleándole en los oídos. Conocía ese código. Era de la antigua Armada Interestelar,
mucho antes de que el Consejo estrangulara las flotas de la Tierra. Se suponía que era tecnología muerta, inútil, enterrada con el último de los viejos almirantes durante el colapso. Rey dio un paso adelante. Si ese mensaje es real, hay otros supervivientes, puestos de avanzada, flotas como la nuestra. La voz de Daniel era como grava. No como nosotros. Más fuertes, quizás más grandes. Se han estado escondiendo. Ella se inclinó. ¿Respondemos? Él se giró hacia Merrick. Rastrea la fuente de la señal. Merrick frunció el ceño. Eso podría llevar días. Tendremos que triangular con patrones de salto. Y si el Consejo está vigilando esas mismas bandas, sabrán que también recibimos el mensaje. Entonces nos moveremos rápido. Atacaremos la estación de retransmisión, atraeremos su atención allí, y en el caos, desapareceremos hacia la señal. ¿Y si es una trampa?, preguntó Merrick. Los ojos de Daniel se endurecieron. Entonces les mostraremos lo que el exilio nos enseñó. Nadie discutió. Afuera, las estrellas seguían girando. El Consejo seguía durmiendo en sus palacios, confiado en que la humanidad estaba vencida, dispersa, lamiéndose las heridas en algún rincón oscuro del espacio. Pero estaban equivocados, porque el exilio no había quebrado a la Tierra. La había reforjado. Atacaron la estación de retransmisión como un martillo cayendo sobre un cristal. El relé Z4, situado sobre una roca desolada en el alcance de Kernos, no estaba construido para resistir un asedio. Era una matriz de comunicaciones glorificada, un puesto de susurros entre rutas comerciales, protegido por una corbeta de patrulla del Consejo y unos pocos drones orbitales. Su propósito era simple: retransmitir órdenes, monitorear comunicaciones y recordar a los sistemas menores que el Consejo siempre estaba escuchando. Hasta que el Arcángel se aseguró de que dejaran de oír nada en absoluto. Daniel observó desde el puente cómo los misiles se lanzaban desde las entrañas de su nave, surcando el vacío en un silencio absoluto antes de impactar el escudo exterior de la estación. El escudo aguantó 3 segundos, luego se resquebrajó como un hueso viejo. La segunda andanada siguió de inmediato. No para aparentar, sino para destruir. Puntos estructurales, bancos de energía, antenas de comunicación. No estaban aquí para capturar esta. Estaban aquí para borrarla. Estado, ladró Daniel. Merrick era un torbellino de eficiencia en la consola. Drones desactivados. La corbeta se está retirando. Están pidiendo refuerzos. Que lo hagan. Llegarán tarde. Se movió hacia las pantallas laterales. Una transmisión en vivo mostraba la estación de retransmisión desmoronándose. Incendios internos vomitándose al vacío. Esclusas de aire arrancadas. Esta vez no hubo equipos de abordaje. No se dejaron marcas. Esto fue una quema quirúrgica. Un apagón total. Sabía el mensaje que esto enviaría. Alguien ahí fuera todavía tenía dientes. Alguien ahí fuera no solo quería justicia. Quería sangre. Bien. En el momento en que la última pieza de la estación estalló en escombros al rojo vivo, Daniel se giró hacia Rey. Estado del motor de salto. Cargado y listo. Entonces, sáltanos ahora. Potencia máxima al sector 01199X. Hubo una pausa momentánea. Merrick levantó la vista. Nunca hemos estado tan lejos. Es territorio de la franja. Más allá del borde. Sin cartas de navegación, sin rutas amigas. Daniel le lanzó una mirada que cortó cualquier pregunta. No nos invitaron a la galaxia. No necesitamos permiso para explorarla. Con un zumbido que vibró hasta los huesos, el Arcángel desapareció en la oscuridad. El salto duró 17 minutos, no mucho en el espacio real, pero el tiempo parecía estirarse en el espacio de salto. Las estrellas se deformaban, se doblaban como cristal bajo el agua. Los hombres a menudo se volvían locos mirando por las ventanas durante un salto, así que Daniel las había sellado. Nadie necesitaba más fantasmas en sus cabezas. Cuando salieron, la galaxia se veía diferente. El sector 01199X estaba completamente en silencio. Sin balizas planetarias, sin patrullas, sin signos de civilización, solo asteroides dispersos,
cinturones de radiación y un sol moribundo al borde del colapso. Era un cementerio, hermoso, pero sin vida. Hasta que captaron la señal. Débil, distorsionada, pero real. Coordenadas, dijo Daniel, caminando hacia el banco de sensores. Rey introdujo la señal. Hay algo incrustado en la segunda luna de ese gigante gaseoso. Parece enterrado. ¿Una instalación? No, una nave. El corazón de Daniel palpitó con fuerza. Se acercaron con cautela. A medida que se acercaban a la superficie de la luna, la forma tomó cuerpo. Una estructura masiva fusionada con la roca misma. De diseño antiguo, pero inconfundiblemente humana. No aprobada por el Consejo, no reglamentaria, construida en secreto, quizás hace décadas, quizás más. Y no estaba sola. A su alrededor flotaban otras naves, más pequeñas que el Archangel, pero erizadas de armamento. 10, quizás 12, formando un perímetro laxo. Las lecturas de los sensores parpadearon. Algún tipo de interferencia de camuflaje. Luego llegó un mensaje, no por un canal público, sino directamente a su flujo de encriptación. Identifíquense o abriremos fuego. Han entrado en territorio restringido. Daniel dio un paso adelante. Aquí el capitán Daniel Reich de la nave de guerra Archangel. Origen, Tierra. Exiliado por la orden del Consejo 44 Kappa. Recibimos su señal. Una larga pausa. Luego la voz regresó, más tranquila, más vieja, como grava bajo hierro. Bienvenidos a Bastión. Los estábamos esperando. El atraque llevó 30 minutos. La tensión era alta. Nadie confiaba fácilmente tan lejos de casa. Cuando Daniel pisó la plataforma, fue recibido por un hombre construido como un tanque blindado, curtido por profundas arrugas en su rostro y con ojos que habían visto más muerte que años. La insignia en su pecho no era oficial. Era casera. Un fénix estilizado sobre un mundo roto. Comandante Belt, dijo el hombre, extendiendo una mano enguantada. O lo que queda de él. Yo era de la primera flota antes del colapso. Daniel la agarró con fuerza. Daniel Reich, capitán del Archangel. No pensé que nadie hubiera sobrevivido aquí fuera. No sobrevivimos, dijo Belt sombríamente. Resistimos. Lo guió a través de un corredor de metal iluminado por viejas líneas de plasma y cableado improvisado. Los soldados pasaban a su lado con miradas huecas y equipo anticuado. El olor a aceite y esterilizador era denso. Esto no era una utopía. Era una fortaleza tallada en el exilio y la locura. Llegaron a una cámara central donde flotaba una proyección de la galaxia. Marcas rojas señalaban el territorio del Consejo. Verdes para los sistemas de la franja. Y luego, en azul, una red de rutas ocultas que partían de esta luna hacia el exterior. Han estado construyendo, dijo Daniel. Durante 23 años, asintió Belt. Vimos lo que el Consejo estaba haciendo mucho antes de que echaran a la Tierra. Nos desconectamos, fingimos nuestra destrucción, escondimos nuestras naves, empezamos a reclutar en los márgenes rotos. Daniel miró el mapa de nuevo. ¿Y ahora? Ahora, la voz de Belt se oscureció. Ahora tenemos una flota. Una de verdad. No suficiente para ganar. Todavía no. Pero suficiente para hacerles mucho daño. Se giró. Su ataque al relé. Iluminó todas las redes de sensores del Consejo. Están en alerta. Eso fue arriesgado. Daniel se acercó más. Todo lo que hacemos es arriesgado. Nos aislaron, nos dejaron pudrir. La Tierra es un cascarón, y no pasaré el resto de mi vida buscando sobras en la oscuridad. Vamos a recuperar algo. Belt lo estudió. Tienes fuego, dijo. Pero el fuego sin un objetivo lo quema todo. Hemos visto a otros como tú. Incursores, piratas, fantasmas vengativos. Yo no quiero venganza. Quiero una guerra. Daniel no parpadeó. Entonces muéstrame cómo lucharla. Pasaron los siguientes días compartiendo datos. La operación de Belt era más profunda de lo que Daniel esperaba. Tenían tecnología ex Consejo, unidades de IA renegadas, incluso un prototipo funcional de un disruptor de portales,
un arma capaz de colapsar las rutas de salto del Consejo en pleno tránsito. Misiones suicidas les habían conseguido los planos. Cada nave fue reutilizada a partir de restos. Sus ingenieros eran más alquimistas que científicos, improvisando de maneras que ninguna burocracia permitiría. Nos llamamos a nosotros mismos el Bastión, explicó Belt, porque esta es la última fortaleza de la humanidad libre. ¿Y los otros?, preguntó Daniel. Hay otros, confirmó Belt, dispersos, ocultos. Algunos se volvieron salvajes, otros se vendieron. Encontrarás esclavistas que hablan la lengua de la tierra, mercenarios que visten nuestros colores pero trabajan para el mejor postor. Pero nosotros todavía luchamos por la tierra. Daniel miró fijamente el mapa, los viejos flujos de datos que mostraban las flotas fronterizas del Consejo, sus planetas academia, sus fábricas de guerra. Entonces dame un objetivo, dijo. Belt sonrió. Ese es el espíritu. La misión se llamó Operación Cinderfall. El objetivo, el mundo de municiones del Consejo, designación Baylis Prime. No era crítico, no estaba fortificado, pero era simbólico. Suministraba armas a 3 flotas principales, incluidas las que cazaban naves humanas exiliadas. Y lo que es más importante, se consideraba impenetrable. Hasta ahora. Bastión tenía los códigos. El Archangel tenía la potencia de fuego. Juntos, tenían una oportunidad. Daniel estaba de nuevo en su puente, observando cómo la nueva flota se formaba detrás de él. No cientos de naves, todavía no, pero docenas. Silenciosas, mortales, talladas en la traición y soldadas con furia. No se equivoquen, le dijo a su tripulación, con voz sombría y firme. Esto ya no es sobre supervivencia. Es sobre el futuro. Intentaron borrarnos. Ahora nosotros escribiremos el próximo capítulo con sangre. Las luces se atenuaron, los motores rugieron, y la humanidad, exiliada, rota, enfurecida, se preparó para contraatacar a la galaxia que la dejó morir. La noche antes del asalto a Baylis Prime, Daniel Reich no durmió. El sueño era un lujo, y él no creía en los lujos. Ya no. No cuando su nave estaba atracada a un crucero encubierto de Bastión y orbitando justo más allá del alcance de los sensores del Consejo, a menos de 12 horas de un asedio planetario. Paseaba por el oscuro puente del Archangel, sus botas resonando en el acero. Las luces ambientales habituales estaban apagadas, y solo el resplandor carmesí del mapa de guerra mantenía a raya las sombras. El sistema rotaba ante él, Baylis Prime y sus lunas. Los escaneos del Consejo decían que no era nada especial, pero la inteligencia de Bastión demostraba lo contrario. 3 instalaciones de armas enterradas bajo el hielo polar. Redes ferroviarias automatizadas alimentando cañones orbitales. Naves de suministro moviéndose cada 6 horas como sangre por las arterias. Era más que un depósito de municiones. Era una máquina de guerra. Todavía respirando. ¿Capitán? Daniel se giró. Rey estaba en la puerta, con los brazos cruzados. Se había quitado su chaleco táctico habitual y ahora solo llevaba un arnés de combate sobre una simple camisa negra. Su rostro, a medio iluminar por el suave resplandor del mapa. Sus ojos, afilados y calculadores, eran ilegibles. Apenas, murmuró Daniel. ¿Y tú? Ella se encogió de hombros. He pasado por cosas peores. Daniel sonrió con ironía. Ah, ¿sí? No, admitió ella. Pero me estoy acostumbrando al sabor del suicidio. Él caminó hacia el visor lateral, mirando el vacío negro entre su flota y Baylis Prime. Esto no es suicidio. Es un mensaje. ¿Para quién? ¿El Consejo? Preguntó ella. No lo oirán. Solo apretarán más su control. Daniel la miró por encima del hombro. Entonces hablaremos más alto. A las 4, hora de la nave, la flota se movió. El Archangel lideraba la carga, flanqueado por naves de guerra de Bastión, el Dagger, el Halo-Usan y el Calros. Fragatas más pequeñas se movían detrás de ellos como lobos guardando la manada. El plan era una locura. Dividir y abrumar. Atacar 3 puntos diferentes a la vez, forzando al Consejo a dividir sus protocolos de defensa.
Daniel tomó su asiento de mando, se abrochó el cinturón y dio la orden con una calma que no correspondía con el fuego que hervía en su interior. Comiencen la operación Cinderfall. Los motores rugieron. Las naves se deslizaron fuera de sus velos, emergiendo de la oscuridad como fantasmas. En cuestión de minutos, las alarmas se encendieron en todo Baileys Prime. La red de defensa del planeta se activó, pero demasiado tarde. Sus satélites perimetrales, destinados a advertirles con horas de antelación, habían sido desactivados días antes por saboteadores de Bastión. En 60 segundos, estallaron escaramuzas orbitales. La voz de Merrick resonó en el puente. Plataformas defensivas activadas, sus CIA están improvisando respuestas. Una, quizás 2 autoflotas entrando en línea. Que vengan, gruñó Daniel. No nos vamos. Cientos de misiles se dirigieron hacia ellos. Rápidos, inteligentes y diseñados para confundir los sistemas SM. Pero el Arcángel no era una nave de guerra cualquiera. Su casco había sido reestructurado con aleaciones alienígenas robadas, y su IA no había sido entrenada para la defensa, sino para la predicción. Interceptores. Ahora, espetó Daniel. El casco pulsó. Los cañones antiaéreos dispararon en ráfagas rítmicas, interceptando un enjambre de ojivas entrantes con precisión quirúrgica. El resto, las pocas que lograron pasar, rebotaron en la armadura, dejando estelas de fuego, pero sin agujeros. Cañón de riel en línea, confirmó Merrick. Daniel no dudó. Apunten a esa arteria de suministro. Derríbenla. El sonido del cañón de riel, profundo y metálico, como el rugido de alguna bestia antigua, llenó la nave mientras un proyectil de tungsteno salía disparado y perforaba la atmósfera. Observaron cómo se estrellaba contra la línea ferroviaria planetaria, el impacto floreciendo como un sol naciente sobre el polo. Rey silbó. Van a tardar años en reconstruir eso. Bien, dijo Daniel. Que sientan cada segundo. Mientras tanto, en tierra, los equipos de desembarco de Bastión tocaron suelo. La operación fue cruda, brutal y costosa. El hielo se agrietó bajo el calor de los retropropulsores mientras los soldados clavaban sus botas en la corteza helada de Baileys Prime. No eran marines de élite ni guerreros biomodificados. Eran veteranos, supervivientes y fanáticos. Hombres y mujeres sin otro lugar a donde ir y nada que perder. Sus objetivos eran simples: infiltrarse en las 3 instalaciones, destruir los núcleos de fabricación y dejar una tarjeta de visita. Daniel lo vio todo a través de las cámaras de los cascos, transmitidas directamente al puente. Vio a las tropas de Bastión colocando cargas en silos de combustible. Vio a los defensores del Consejo retirarse bajo fuego intenso, sorprendidos por un enemigo que creían extinto. Vio a su gente, los olvidados de la tierra, tallando su legado en el suelo helado con sangre y fuego. Y entonces llegó la última transmisión. Un soldado de Bastión, con el casco agrietado y la cara ensangrentada, de pie en el corazón de la cámara de municiones mientras las sirenas aullaban. Detrás de él, los detonadores parpadeaban en rojo, atados a cada pared. Esto es por Nueva Ginebra, por Riad, por el sector 9 de México, por los niños que dejaron morir de hambre. Fuimos exiliados. Nos adaptamos. Resistimos. Y ahora, sonrió. Ahora acabamos con ustedes. Activó los detonadores. Toda la instalación norte estalló en fuego blanco. La explosión se propagó por la atmósfera del planeta como un desgarro en la tela. La flota del Consejo llegó finalmente 40 minutos después. Demasiado tarde. Sus naves salieron del hiperespacio como buitres rodeando un cadáver. Pero la operación de Bastión ya estaba completa. La flota se retiró, no en pánico, sino con precisión, dispersándose en diferentes direcciones, confundiendo los sensores enemigos usando rutas desconocidas para las cartas de navegación estándar de la flota del Consejo. El Arcángel se apagó en el momento en que salió de la zona de batalla. Un portal de salto instalado en secreto por ingenieros de Bastión en el borde lejano del sistema sirvió como su ruta de escape. De vuelta a bordo, Daniel se sentó en silencio mientras la nave navegaba hacia un espacio seguro. La tripulación estaba agotada, herida, pero no derrotada.
Las imágenes de la batalla se repetían en su mente. No las explosiones, no la victoria. Los rostros, los que no regresaron, los que creían en algo más que la simple supervivencia. Se giró hacia Merrick, que se apoyaba pesadamente en su puesto, con un brazo envuelto en un vendaje manchado de sangre. ¿Bajas?, preguntó Daniel. 57 muertos confirmados. 38 heridos. Bastión perdió más de 100. Daniel asintió lentamente. ¿Valió la pena? Merrick no se inmutó. Cada maldito segundo. Daniel se levantó de su silla y se acercó a la pantalla principal, ahora llena de mensajes encriptados que llegaban de sectores exteriores. Elogios, advertencias, ofertas de alianza, algunos de otras naves humanas, otros de especies alienígenas que el Consejo había desechado hacía mucho tiempo. La galaxia se había dado cuenta. Ahora están observando, dijo Rey en voz baja, uniéndose a él. Ya no pueden ignorarnos. No, dijo Daniel. Pero lo intentarán. Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en el mapa estelar holográfico. Entonces les daremos más. Más miedo, más duda. Cada sistema que quememos, cada puesto de avanzada que ataquemos, tallará nuestro nombre en sus cráneos. No nos detendremos. No hasta que la Tierra tenga un asiento en la mesa que intentaron volcar. Rey lo miró de reojo. Estás construyendo algo más grande que la venganza. Tengo que hacerlo, susurró él. Porque si no estamos construyendo, entonces solo somos otra especie moribunda gritando en el vacío. Ella no discutió. Se quedaron allí un momento más, capitanes de una flota fantasma. Guerreros exiliados de la civilización, que ahora se alzaban como la espina más afilada en la garganta de la galaxia. Y aún no habían terminado, porque se había encendido un fuego, no solo en Bailey's Prime, sino a través de las estrellas. El silencio después de la victoria era peor que la batalla. Daniel estaba solo en la cubierta de observación del Archangel, con los ojos fijos en el distante parpadeo del sol de Bailey's Prime. Ardía constante, indiferente a la violencia que había estallado en su órbita días antes. Para una estrella, una guerra no significaba nada. Pero para el Consejo, lo había significado todo. Los informes llegaban a raudales. Bailey's Prime era un caos. Líneas de suministro cortadas. Fabricación paralizada. Protocolos de defensa de emergencia activados en los sistemas vecinos. La preciosa ilusión de orden del Consejo se había resquebrajado. Pero lo que más perturbó a Daniel fue lo que vino después. Un mensaje, corto, sin encriptar, entregado directamente al canal principal del Archangel a través de un relé de rebote al que solo alguien desde dentro podría haber accedido. Deténganse ahora. Ya han dejado claro su punto. Si van más lejos, desatarán algo que no podrán contener. Sin firma, sin origen, solo una advertencia o una amenaza. Rey entró en la cubierta, con las botas suaves sobre el suelo. Llevaba una tablilla de datos y una mirada que le dijo a Daniel que las cosas no iban a mejorar. El Consejo ha emitido un decreto, dijo sin ceremonias. La humanidad ahora está clasificada como una especie de amenaza renegada. Daniel no reaccionó. Están usando el ataque a Bailey's Prime para justificar el despliegue de sus flotas negras, añadió ella. Eso hizo que él la mirara. ¿Flotas negras?, preguntó. Son mitos. Ya no. Bastión confirmó avistamientos cerca del alcance de Serion. Fuertemente camufladas. Sin insignias, sin canales de socorro, solo armas. Daniel exhaló lentamente. Así que han terminado de fingir que no existimos. Quieren borrarnos antes de que otros empiecen a creer en nosotros. Se volvió hacia las estrellas. Entonces los golpearemos de nuevo. Rey vaciló. Necesitamos pensar esto bien. Ya no solo luchamos contra naves de guerra. Luchamos contra un sistema que se construyó a lo largo de siglos. Un error más y pedirán el exterminio. Que lo hagan, dijo Daniel. Ya lo intentaron. La Tierra es prueba de ello. Ella se acercó más, bajando la voz. Empezamos algo, Daniel. Un movimiento. La gente está observando. Incluso facciones alienígenas. ¿Quieres miedo? Bien. Pero si no lideramos esto correctamente,
nos convertiremos exactamente en lo que dijeron que éramos. Él la miró, y por primera vez en días, algo parpadeó en sus ojos. No duda, sino un recuerdo. Las calles de la vieja Boston durante los disturbios del apagón. Los disturbios por comida, niños asesinados por barritas de proteínas, madres vendiendo todo para conseguir visados para salir del planeta que nunca llegaron. Eso fue lo que el Consejo había dejado atrás. ¿Crees que quiero esto?, preguntó, con la voz áspera. ¿Crees que disfruto quemando planetas, enviando gente a morir? Yo era ingeniero, Rey. Quería construir cosas. Pero el Consejo no nos dio opción. Cerraron la puerta de golpe y lo llamaron justicia. Si no luchamos, entonces todo esto, todo lo que hemos hecho, no habrá servido para nada. Ella no respondió. No había nada que decir. Más tarde ese ciclo, Daniel se reunió con el comandante Belt en la cámara de comunicaciones encriptada de Bastión. Belt parecía más viejo que antes, no en cuerpo, sino en su porte. Había nuevas cicatrices en su cuello, quemaduras tenues que contaban una historia sobre la que Daniel no preguntó. Recibí tu mensaje, dijo Daniel. ¿Cuál es la urgencia? Belt mostró un mapa estelar. El Consejo se está movilizando en la expansión Cinder. Es territorio neutral. Nos están cazando. A todos nosotros, y no solo a los humanos. Han comenzado a purgar especies de la franja. Cualquiera sospechoso de albergar humanos es puesto en la lista negra. Algunos son esterilizados. Los puños de Daniel se apretaron. Están forzando la neutralidad de todos. Continuó Belt. Incluso los clanes mercantes se están rindiendo. Solo unos pocos resisten. Entonces les daremos una razón para resistir, gruñó Daniel. Atacaremos algo más grande. Belt le lanzó una mirada dura. ¿Quieres escalar esto? Quiero despertar a la galaxia. Han estado dormidos demasiado tiempo. Belt asintió. Entonces tengo algo. La estación de archivos del Consejo, Epsilon. Bóvedas de datos clasificados del núcleo profundo. Si podemos entrar, encontraremos los archivos negros. Archivos que nunca quisieron que se hicieran públicos. ¿Qué tipo de archivos? Pruebas de lo que le hicieron a la Tierra. A las colonias, a los desertores. Ejecuciones, pruebas biológicas, protocolos de inanición forzada. Si filtramos eso, la galaxia podría finalmente verlos como lo que son. Daniel se quedó mirando la pantalla. Coordenadas. Belt las subió. No será fácil. Epsilon está protegida por salvaguardas de protocolo. Sin naves, sin órbita, solo una forma de entrar a través de su red de transporte. Necesitaremos a alguien dentro. Daniel pensó por un momento. Conozco a un hombre, un comerciante del Consejo. Me debía un favor una vez. Podría seguir respirando. Belt gruñó. Entonces encuéntralo, y rápido. Antes de que entierren ese archivo en un sol. De vuelta a bordo del Archangel, Daniel convocó una reunión privada con su tripulación principal. Rey, Merrick, Silo, el mecánico que una vez diseñó armas para el Consejo antes de que intentaran matar a su familia, y Cass, un excomerciante que lo había perdido todo por las confiscaciones de activos del Consejo y ahora pilotaba como la misma muerte. Expuso la misión. Nadie se inmutó, pero Cass se inclinó hacia adelante. ¿Estás seguro de que esto vale la pena, capitán? ¿Esta mierda de los archivos? Hemos hecho más daño con fuego del que haremos jamás con secretos. Daniel no apartó la mirada. Los secretos construyeron esta galaxia. Cass. El Consejo no gobierna por la fuerza. Gobiernan a través del silencio. Rompemos ese silencio, rompemos su control. Rey añadió. La galaxia está al borde del abismo. A la mayoría no le importan los humanos, pero les importa la justicia. La verdad. Si les mostramos cuán profunda es la podredumbre, no lucharemos solos. Cass hizo crujir sus nudillos. Entonces vamos a acabar. La búsqueda del traidor, Girombos, les llevó 3 días. Vivía bajo un nombre falso en una colonia minera en Tonocho, bebiéndose hasta la muerte y fingiendo que ya no le importaba el universo. Daniel lo encontró en un bar lleno de hombres rotos, con un rostro falso y un soporte de columna roto.
Deberías haberme matado la última vez, siseó Girombos cuando Daniel lo confrontó. Deberías haber muerto con dignidad, replicó Daniel. Pero le ofreció un trato, no piedad. Nunca piedad. Solo un último trabajo. ¿Y una promesa? Ayúdalos a infiltrarse en el archivo Epsilon. Y cualquier secreto que encontraran haría a Girombos intocable, incluso si el consejo sobrevivía. ¿De verdad crees que la verdad importa? Preguntó Girombos, tosiendo. Daniel lo miró directamente a los ojos. No. Pero el miedo sí, y la verdad es lo único que todavía les asusta. Mientras el arcángel se preparaba para el siguiente salto, Daniel se paró de nuevo en la bahía de observación, viendo las estrellas cambiar lentamente. Lo sentía. Algo estaba cambiando. No solo en él, en la tripulación, en la galaxia. Ya no luchaban solo por la supervivencia. Estaban construyendo un legado, una cicatriz a la vez. El cielo sobre la estación Epsilon parecía aceite, oscuro, lento y listo para arder. Daniel miraba a través de la ventana agrietada de la nave de transporte del Consejo robada, con la mandíbula apretada. Epsilon giraba debajo de ellos en perfecta formación. Una esfera blanca prístina sin aberturas visibles, ni puertos de atraque, ni bahías de aterrizaje. Flotaba en el espacio como una perla cultivada en la oscuridad. Hermosa, estéril e imposible de penetrar sin permiso. Pero para eso estaba Girombos. Estaba sentado frente a Daniel, encorvado en la silla del piloto, con las manos temblando ligeramente, no por miedo, sino por años de abuso y cualquier estimulante de baja calidad que usara para seguir adelante. Una vez, Girombos había sido el jefe de algoritmos de seguridad para la División de Integridad de Datos del Consejo. El hombre que diseñó las mismas cerraduras que ahora planeaban forzar. Vector de aproximación fijado, murmuró Girombos. Protocolo de reconocimiento de IA iniciado. Pensarán que somos una nave de logística médica regresando de Cygnus 7. ¿Y no escanearán más a fondo? Preguntó Rey, con los labios apretados. Girombos soltó una risa seca. No a menos que estén sobrios, lo cual te aseguro que ninguno lo está. La mayoría de los operadores del núcleo interno se beben el almuerzo. Daniel no se relajó. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 horas. Una vez que estemos dentro del cascarón, los monitores internos se quedarán ciegos durante unos 7 minutos. Esa es nuestra ventana para desaparecer. Después de eso, si nos atrapan, bueno, ya conoces la definición de piedad del Consejo. Daniel miró hacia la parte trasera de la nave, donde Merrick y Silo estaban revisando el equipo. Cargas compactas, trajes antisensores, amortiguadores neuronales, nada voluminoso, nada ruidoso. Esto no era un asedio. Era una incursión fantasma quirúrgica. Mientras se acercaban flotando, la nave se estremeció suavemente, una señal de que habían pasado el primero de los escaneos perimetrales de Epsilon. Girombos levantó una pequeña llave hecha de cristal negro y la colocó en la consola. En el momento en que hizo clic, la nave se sacudió. Daniel buscó su arma por instinto. «Relájate», murmuró Girombos. El cascarón se está abriendo. De hecho, desde abajo, la superficie perfecta de la estación comenzó a segmentarse. Pequeños paneles se separaron, revelando un estrecho conducto revestido de anclajes magnéticos. Un conducto para cadáveres, susurró Girombos. Solo lo usan para cuerpos que no quieren que sean rastreados. Supuse que no echarían de menos uno. Daniel le lanzó una mirada. Eres un cabrón retorcido. Tú eres el que vino a buscarme, capitán. Descendieron en un silencio casi total. Una vez dentro del conducto, la gravedad cambió, fijando sus botas a la pared lateral. Rey iba delante, plantando un pequeño disruptor de sensores cada 15 metros, lo suficiente para romper el ritmo de escaneo pasivo de la estación sin activar una alerta total. Merrick llevaba la carabina de pulso. Silo tenía los paquetes de carga. Daniel se movía el último, limpiando su rastro. El interior de la estación Epsilon no era nada como Daniel esperaba. No había guardias, ni drones, solo pasillos blancos y estériles revestidos de puertas selladas, cada una con un código numérico y sin etiquetas. El tipo de diseño que solo tenía sentido para las máquinas.
Estaba silencioso. Demasiado silencioso. Girombos los dirigió a través de un conducto de mantenimiento auxiliar. Todos los caminos convergen en el núcleo central, susurró. Pero la bóveda de datos está 20 niveles más abajo. Necesitamos sortear al menos 3 cerraduras biométricas para llegar allí. ¿Y todavía tienes autorización?, preguntó Daniel. La sonrisa de Girombos era hueca. No. Pero tengo una copia de alguien que sí la tenía. Sacó una jeringa de metal de su abrigo y la inyectó en el panel de acceso. Por un momento, no pasó nada. Luego la puerta se abrió con un siseo. El aire dentro era más frío. No solo en temperatura, sino en peso. Un silencio que no era ausencia, sino supresión. Aquí es donde vive la verdad, murmuró Girombos. Todo lo que el Consejo no quería que nadie supiera. Crímenes de guerra, traiciones, disidencia interna, cosas que incluso le hicieron a su propia especie. Daniel sintió una lenta rabia subir por su columna vertebral. Vamos a abrirla de par en par. La cámara de la bóveda era enorme. Docenas de columnas hexagonales se extendían desde el suelo hasta el techo, cada una zumbando con luz y datos. Girombos se movió rápido, interactuando con la consola maestra en el extremo opuesto. Silo desplegó una red de seguridad a su alrededor mientras Merrick vigilaba. Esta cosa alberga petabytes de registros codificados, explicó Girombos. Llevaría horas copiarlo, pero no solo estoy copiando. Estoy inyectando un virus vivo que se propagará con las actualizaciones de la red de todo el Consejo. Una vez que nos vayamos, se extenderá. Daniel se puso a su lado. ¿Qué hay ahí dentro? Girombos hizo una pausa. Averiguémoslo. Tecleó un comando. Una de las columnas se atenuó, revelando una pantalla de reproducción. El primer video mostraba una colonia terrestre, exuberante, llena de vida. Niños jugaban cerca de una estación de alimentos. Enviados del Consejo sonreían a la cámara. Luego la escena cambió. Los enviados se fueron. Las estaciones de alimentos se cerraron. Drones armados patrullaban el perímetro. Los colonos comenzaron a morir. No se dio ninguna razón. Ninguna guerra. Ninguna protesta. Solo inanición. Un subtítulo parpadeó en la pantalla. Entorno de prueba reclasificado. Sujeto. Cumplimiento de retirada de recursos. Daniel se apartó, con los puños apretados. Se cargó otro archivo. Esta vez, un registro de una reunión entre miembros de alto rango del Consejo. No podemos arriesgarnos a otro levantamiento como en la Tierra, dijo uno de ellos. Los humanos son peligrosos cuando están acorralados. Es mejor fragmentar sus sistemas. Mantener a sus líderes en el exilio. Asegurarnos de que luchen entre ellos en lugar de contra nosotros. Otro asintió. ¿Y si sobreviven? El primero se rió. Entonces estarán demasiado rotos para importar. La voz de Daniel era baja. Súbelo. Cada archivo, cada mentira, cada crimen. Girombos asintió, con las manos volando sobre la consola. Dame 10 minutos. Pero 10 minutos era demasiado tiempo. La voz de Rey resonó en el comunicador. Un piso más arriba. Barrido de patrones de drones. Nos han descubierto. Merrick levantó su arma. Podemos detenerlos. Daniel cogió su radio. Negativo. Silo, prepara las cargas. Borramos la bóveda. No dejamos pruebas. Girombos se congeló. ¿Qué? Esos datos. Daniel lo agarró por el cuello. Ya se está subiendo. No necesitamos este lugar. Necesitamos salir. Silo colocó las cargas. Rey derribó a 3 drones con disparos limpios a través de la abertura del conducto. Merrick cubría la retaguardia, destruyendo a otro con su rifle de pulso. Girombos se apresuró a extraer la clave de encriptación final. Las alarmas aullaron. Las luces se volvieron rojas. La bóveda comenzó a sellarse. Tenemos 60 segundos. Ladró Silo. Girombos tecleó el último comando, sacando el chip de datos y metiéndolo en la mano de Daniel. Tómalo. Es la llave de la puerta trasera. Si el virus falla, esto todavía puede abrir todos los ojos de la galaxia. Muévanse, gritó Daniel.
Corrieron de vuelta por el conducto, a través del fuego enemigo. Rey recibió un disparo en el hombro, pero no disminuyó la velocidad. Merrick lanzó una carga sónica detrás de ellos que colapsó el pasillo. Silo fue alcanzado en la pierna. Daniel lo arrastró. La bahía de transporte estaba en llamas. Pero el Arcángel estaba allí, camuflado, esperando, exactamente donde Cass había prometido. Abordaron con segundos de sobra. La bóveda explotó detrás de ellos. Un estallido silencioso de fuego azul que vaporizó el núcleo. Daniel le arrojó el chip a Rey. Llévaselo a Belt. Dile que lo libere cuando esté listo. ¿Y tú? Miró hacia el vacío. Ellos empezaron esta guerra con silencio. Nosotros la terminaremos con gritos. La verdad golpeó a la galaxia como un meteorito. Comenzó como un susurro. Paquetes de datos introducidos de contrabando en canales mercantes, pasados discretamente entre naves en rutas de la franja. Luego vinieron las filtraciones encriptadas a observadores neutrales, los turbios diarios de datos, las bandas de comunicación ilegales. Y finalmente, Bastión tomó la decisión de destaparlo todo. Los archivos que Daniel y Girombos sacaron de la estación Epsilon eran más que condenatorios. Eran nucleares. Holovideos de campos de esterilización forzada en colonias de la Tierra. Reuniones clasificadas del Consejo aprobando la hambruna como herramienta de contención. Órdenes directas para detener a diplomáticos humanos y eliminarlos discretamente sin juicios. Un protocolo secreto llamado Asvale, que detallaba cómo el Consejo planeaba eliminar cualquier resurgimiento humano antes de que pudiera amenazar los mundos del núcleo. En 48 horas, docenas de especies de la franja convocaron asambleas de emergencia. Las redes de contrabando rechazaron contratos con el Consejo. Incluso dos facciones de nivel medio, los sindicatos Tari y Cororín, denunciaron públicamente al Consejo y declararon su neutralidad. El Consejo, por supuesto, lo negó todo. Culpó a agitadores humanos radicales, calificó los datos de fabricados, afirmó que era tecnología deepfake. Pero nadie les creyó. No después de que los documentos mostraran sellos de integridad de archivo, códigos de encriptación oficiales del Consejo que ni siquiera sus propios sistemas podían falsificar. Daniel estaba en el puente del Arcángel, observando cómo se desarrollaba el caos. La pantalla principal mostraba noticias de toda la galaxia. Disturbios en zonas diplomáticas, bloqueos militares desmoronándose, portavoces del Consejo siendo perseguidos por turbas en planetas neutrales. Era todo por lo que habían luchado. Pero Daniel no sonrió. Porque el fuego se estaba extendiendo demasiado rápido. Rey estaba a su lado, con los brazos cruzados. Su herida aún estaba sanando, y la cicatriz en su rostro le daba una mirada más fría de lo habitual. Se están quebrando, pero nosotros también. Él la miró. Explícate. Ella le entregó una tablilla de datos. La célula oriental de Bastión acaba de perder contacto. Belt dice que fueron emboscados. Alguien avisó al Consejo. Daniel entrecerró los ojos. ¿Saboteadores? ¿O traidores?, dijo ella sombríamente. Están empezando a entrar en pánico. Daniel. Algunos de nuestros aliados quieren atacar otro objetivo. Otros quieren negociar. Nosotros no negociamos, espetó él. Rey no se inmutó. Entonces puede que pronto estemos solos. Daniel se volvió hacia la pantalla. Que así sea. 2 días después, Daniel se reunió con Belt cara a cara en Bastión 4, una base lunar rocosa excavada en la ladera de un cráter y protegida de los escaneos orbitales por metales densos e interferencia solar. Belt parecía más delgado, más enojado. La presión del liderazgo estaba empezando a corroer su paciencia. Perdimos 3 cargueros de suministros la semana pasada, dijo Belt, con la voz áspera. Los perros del Consejo están patrullando con nueva tecnología de sigilo. Ni siquiera los vemos venir. Daniel asintió. Necesitamos empezar a construir puestos de avanzada, lugares que no puedan tocar. Belt negó con la cabeza. Eso lleva tiempo, gente, confianza. Y ahora mismo, la confianza escasea, incluso entre los nuestros. Daniel se inclinó hacia adelante. Hay más. Belt suspiró y se frotó la frente. Siempre hay más. Daniel colocó la unidad con la llave de puerta trasera,
la que Girombos había arriesgado todo por conseguir, sobre la mesa. Esto nos dará acceso a todos los sistemas que el Consejo todavía cree que son seguros. Tráfico militar, registros de vigilancia, puntos de estrangulamiento económico. Atacaremos sus arterias a continuación. Belt se quedó mirando la unidad durante un largo rato. Estás escalando esto a una guerra total. Ellos declararon la guerra cuando mataron de hambre a nuestras colonias. Belt no discutió, pero luego añadió algo que golpeó a Daniel más fuerte de lo que esperaba. Girombos está muerto. Daniel parpadeó. ¿Qué? Encontraron su cuerpo ayer, degollado, arrojado a un tubo de carga cerca de Tonocho. El estómago de Daniel se revolvió. Girombos había sido un traidor, un cobarde, un bastardo, pero no se merecía eso. No después de lo que había hecho por ellos. Quiero saber quién lo hizo, dijo Daniel con frialdad. Belt negó con la cabeza. Yo también. Pero ahora mismo tenemos problemas más grandes. Alguien nos está desangrando desde dentro. De vuelta a bordo del Archangel, el ambiente era tenso. La tripulación había sentido el cambio. Los primeros días de venganza habían dado paso a la paranoia y la fatiga. Cada cara nueva era sospechosa. Cada nave que atracaba era escaneada 2 veces. Incluso Merrick había empezado a dormir con un ojo abierto. Silo, el viejo ingeniero, lo dijo mejor una noche en el comedor. Esto ya no es una revolución, masculló, sorbiendo un whisky sintético. Es supervivencia disfrazada con palabras bonitas, y la supervivencia convierte a los hombres buenos en monstruos. Daniel lo escuchó, pero no respondió, porque sabía que Silo tenía razón. No estaban construyendo un futuro. Estaban derribando el viejo mundo y rezando para que algo mejor surgiera de las cenizas. Entonces llegó el mensaje. Transmitido en banda ancha. Sin codificar. Audaz. Habla el almirante del Consejo, Theon Brax, en nombre de la Autoridad de Preservación Galáctica. Con efecto inmediato, todas las naves que ayuden o apoyen a los insurgentes humanos serán tratadas como hostiles. Sus puestos de avanzada serán neutralizados. Sus líderes, capturados. No habrá piedad. Y a la nave humana Archangel. Tienen 72 horas para entregar a su comandante, Daniel Reich. Si no lo hacen, su mundo morirá gritando. Rey golpeó la consola con el puño cuando lo escuchó. Van a por la tierra. Daniel permaneció en silencio, con el rostro ilegible. Merrick maldijo en voz baja. Dejamos la tierra para sobrevivir. Ahora quieren terminar el trabajo. Daniel asintió lentamente. Entonces los detendremos. Se giró hacia Rey. Consígueme ojos en su flota. Quiero cada ruta, cada sistema de respaldo, cada portal de salto. Rey vaciló. No vas a volver a la tierra, ¿verdad? Daniel la miró directamente a los ojos. Nunca me fui. La batalla por la tierra nunca iba a ser justa. La flota negra del Consejo ya estaba en camino. Una docena de portaaviones clase Dreadnought equipados con cañones orbitales de fragmentación y bombarderos de alta atmósfera. Su plan no era la ocupación. Era el borrado. Pero Daniel tenía otros planes. Contactó con cada nave humana superviviente, cada flota exiliada, cada puesto de avanzada. Reclamó cada favor, cada deuda, cada gramo de lealtad que se había forjado con sangre. Y respondieron. En un día, más de 40 naves se unieron. Fragatas, corbetas, incluso viejas naves mineras reequipadas con núcleos de plasma y cañones de riel. No era una flota propiamente dicha, pero era suficiente. Suficiente para hacer historia. Pusieron rumbo a la tierra. Los motores ardiendo a través del vacío. Daniel estaba en el puente, viendo su mundo natal hacerse más grande en la pantalla. El azul estaba desvaído, el verde marchito, pero seguía siendo la tierra, seguía siendo su hogar. Abrió las comunicaciones. A cada alma que aún sigue en pie, dijo, su voz firme, dura y llena de fuego. Fuimos exiliados, hambrientos, quebrados. Pero seguimos aquí. Ya no luchamos por venganza. Luchamos por lo que viene después. Hizo una pausa. Que vengan. Que traigan sus flotas, sus leyes, sus falsos dioses.
Ya no tenemos miedo a la oscuridad. Miró a Merrick. Prepárense para el impacto. Porque pasara lo que pasara, ganaran o perdieran, la galaxia nunca olvidaría lo que la humanidad hizo cuando fue empujada demasiado lejos. Las estrellas sobre la Tierra ya no estaban quietas. Desde la órbita, las constelaciones una vez familiares estaban borrosas por el movimiento. Docenas de naves trazando estelas de luz, escape y furia en el vacío. La flota negra se cernía sobre ellos, un verdugo celestial. Sus cascos más negros que el vacío que los rodeaba, armados con armamento diseñado no para la guerra, sino para la aniquilación. Pero entre ellos y la Tierra, se alzaba la humanidad. Heterogénea, no deseada, superada en número, pero no rota. El arcángel lideraba la carga. Dentro, el puente vibraba de energía. Daniel Reich estaba en el centro, envuelto en silencio, observando al enemigo formarse como un muro de muerte. Su rostro estaba hundido por meses de guerra y noches sin dormir, pero sus ojos ardían con algo más afilado que la rabia. Propósito. Informe, ordenó. La voz de Merrick era tranquila. Flota negra en despliegue total. 12 dreadnoughts, 14 fragatas, alas de cazas formándose. No están esperando. Que vengan, dijo Daniel. Flotas humanas moviéndose a formación, confirmó Rey. 3 sectores en total sincronización. Refuerzos de bastión llegando en 5 minutos. Daniel la miró. Diles que mantengan los flancos. Nosotros cortaremos por el centro. Ella frunció el ceño. Eso nos dejará expuestos. Lo sé. Se giró hacia la pantalla frontal. La Tierra llenaba lentamente el encuadre. Hermosa y maltratada. Un planeta que una vez había suplicado salvación, ahora se erigía como el campo de batalla por la verdad. Abrió las comunicaciones. Aquí el capitán Daniel Reich, nacido en la Tierra, exiliado por la fuerza. Hoy, recuperamos lo que intentaron enterrar. Esto no es por odio. Es por la memoria. Recordamos quiénes somos. Recordamos lo que hicieron. Y hemos terminado de huir. Cerró la comunicación y dijo en voz baja. Habrán fuego con todas las armas frontales. El arcángel se lanzó hacia adelante como un depredador herido. La primera fragata del Consejo intentó interceptarlo. Nunca tuvo una oportunidad. Una doble andanada de proyectiles de cañón de riel rasgó su sección media, seguida de torpedos de pulso que convirtieron sus motores en fuentes de plasma. La flota humana la siguió. Docenas de naves sumergiéndose en el caos con la desesperación de los supervivientes y la furia de los traicionados. A su alrededor, el cielo se abrió. Los cazas gritaban a través de estrechos huecos, despedazándose en cerrados combates aéreos. Las fragatas colisionaban, explotaban y giraban hacia la atmósfera superior como huesos rotos. Los láseres cortaban la oscuridad como una ira divina. El Consejo desplegó sus cañones de fragmentación orbital, pero las naves humanas esquivaban, se desviaban, contraatacaban. Cada vez que una nave caía, otra se alzaba para ocupar su lugar. Daniel ladraba órdenes, su voz clara por encima de la locura. Flanco derecho. Protejan a los portaaviones. Redirijan la energía a los cañones de popa. Rey retransmitía las órdenes, con un hilo de sangre goteando de un corte cerca de su oreja. Tenemos una brecha en la cubierta 3. La supresión de incendios está fallando. Silo, rugió Daniel en el comunicador. Lleva a tu equipo a la brecha. Mantenemos esta línea o ardemos. Un momento después, la voz de Silo llegó, áspera y ronca. Cubierta 3 contenida, parcheando el casco. No estrelles esta nave hasta que vuelva a por mi whisky. Daniel se permitió una pequeña sonrisa. Pero la sonrisa se desvaneció cuando el primer Dreadnought abrió fuego. El rayo se lanzó. Un torrente de plasma y antimateria, cortando un destructor de bastión limpiamente por la mitad. Siguió otra andanada, esta vez dirigida directamente al arcángel. Impacto inminente, gritó Merrick. La tripulación se preparó. La explosión golpeó el lado de estribor, rasgando el blindaje como si fuera papel mojado. La nave giró, las alarmas aullando, las consolas echando chispas, los cuerpos fueron lanzados por los aires.
Rey se estrelló contra la barandilla, apenas logrando agarrarse. Daniel cayó al suelo con fuerza. Le zumbaban los oídos. El humo llenaba el puente, pero no se detuvieron. Estabilicen el giro, gruñó, poniéndose en pie. Devuelvan el fuego. Golpéenlo en la garganta. Los cañones de riel del Archangel dispararon de nuevo, esta vez guiados manualmente, apuntando a una costura vulnerable a lo largo del casco inferior del Dreadnought. El disparo dio en el blanco. El Dreadnought se estremeció. Explosiones secundarias recorrieron su cuerpo. Uno de sus reactores estalló, enviando escombros en espiral hacia el vacío. Gritos de júbilo estallaron en el puente. Vítores desgarrados y desesperados. Pero Daniel no se unió a ellos. Todavía no. Quedaban 11 más. La batalla se prolongó durante más de una hora. Una tormenta brutal e incesante de fuego y acero. Las naves humanas se sacrificaron para proteger los anillos de defensa orbital de la Tierra. Ataques kamikaze derribaron otras 2 naves del Consejo. Bastión desplegó cápsulas de abordaje en uno de los Dreadnoughts, provocando un sabotaje interno que volvió sus propias armas contra su flota. Daniel observó cómo el enemigo se desmoronaba, no solo física, sino psicológicamente. Estaban acostumbrados al control, no a la resistencia. Ahora se enfrentaban a un pueblo sin nada que perder. Y eso los hacía peligrosos. Finalmente, la nave insignia del Consejo, la Varelian Prime, se retiró. Su retirada fue silenciosa. Sin rendición, sin mensaje, solo vergüenza. Y silencio. 2 días después, la tierra estaba en calma. Los cielos todavía ardían en algunos lugares, pero la flota negra se había ido. Lo que quedaba de la flota humana flotaba en órbita alta, dañada, de luto, pero victoriosa. En tierra, la gente emergía de refugios y búnkeres. Miraban a los cielos, no con miedo, sino con asombro. Alguien había luchado por ellos, y había ganado. Daniel estaba en la superficie, con las botas hundiéndose en el viejo suelo de la tierra. El cráter donde una vez estuvo Nueva Ginebra humeaba en la distancia. Ruinas, cicatrices, recuerdos. Rey se acercó a él, con un brazo en cabestrillo. El consejo transmitió un mensaje hace una hora. Daniel la miró. «Quieren un alto el fuego», dijo ella. Conversaciones, negociaciones. Lo llaman una solución humanitaria. Él se rió, no con alegría, sino con incredulidad. Después de todo lo que hicieron. Ella se encogió de hombros. Han perdido el control. Los sectores exteriores se están rebelando. Algunas de sus propias especies están exigiendo tribunales. Daniel miró al cielo. «¿Qué quieres hacer?», preguntó ella. No respondió de inmediato, porque no lo sabía. Durante meses, años, todo lo que había querido era venganza. Ahora que la tenía, ¿qué quedaba? Pero cuando miró a la gente saliendo de los búnkeres, abrazándose, reconstruyendo, enterrando a sus muertos, lo supo. «Reconstruimos», dijo finalmente. «Hacemos algo mejor. No porque los perdonemos, sino porque merecemos algo mejor». Rey asintió. ¿Y el consejo? Los ojos de Daniel se endurecieron. Responderán a su debido tiempo. La galaxia está despierta ahora. Nos aseguraremos de que lo recuerde. Se giró, caminando hacia el transbordador de mando. Había juicios que planificar, una nueva alianza que formar, un futuro que construir. Uno no dictado por gobernantes en torres de marfil, sino forjado por exiliados que se negaron a morir. Al final, la humanidad no fue salvada. Se salvó a sí misma. No con piedad, sino con fuego. Y ahora las estrellas pertenecían a